Hola, profe. Hola, Juan. Quedaba por ver un puntito de revisión que era el punto de... El punto 2, profe, Sí, sí. Punto es el de hacer el... de hacer. El de las funciones. ¿Sí? Profe, y en el de Gauss tenía unas dudas, ¿no? Bien, pregunte, a ver. ¿Qué querían consultar de la parte de Gauss? Cuando tiene término independiente, no acordé. ¿No sabés qué hacer cuando se hace con término independiente? Busqué las variantes, digamos, del 1, cuál era el que... Bueno, pero ahora ya te digo. No te preocupes. Mirá. Bueno, esta función, acá en este ejercicio de Gauss, donde tiene que aplicar el teorema de Gauss, el primer ejercicio, el ejercicio K, tiene como raíz el 4. Los que no pudieron hacerlo, prueben con el 4. Con el 4 da. Y la otra es muy simple, ¿eh? La otra, primero, como no tiene término independiente, tienen que sacar factor común la X, ¿sí? La variable, con su menor exponente. Se escucha abajo el que habló. Se escucha re bajito, Tiago. Tengo roto el auricular. Bueno. ¿Cómo sería el tema de raíz de 4? Porque no me acuerdo. ¿Por qué la raíz es 4? No me acuerdo cómo empezarlo, por ejemplo. Pero así, mira. Empezarlo no lo sé, pero después seguirlo sí me acuerdo. ¿Empezás con Ruffini? Espera. Bien. A ver tu polinomio. Estos son los ejercicios. ¿Lo están viendo? No, yo no veo nada. ¿No? No. Bien. Internet hasta ahora funciona, pero a medias. ¿Ahí? Sí, ahí sí se ve. ¿Ahora sí? Sale, queda, se va, vive. En este ejercicio, en el ejercicio K que preguntaba Tiago, cuando tiene término independiente hay que buscar los divisores siempre cuando tiene término independiente hay que buscar los divisores del término independiente. Pero a veces no funciona solamente o no es suficiente con los términos del término independiente, con los divisores del término independiente. Hay que buscar también los divisores del coeficiente principal. Del 64 y del 1, porque el 1 ya le buscamos los divisores, ¿no? Coincide, este 1 del numerador coincide con el término independiente, el mismo 1. ¿Eso qué sería, profe? Eso es para aplicar Gauss. Y en este caso tenemos el 64. Y el 64 tiene varios divisores. Entre ellos, por ejemplo, está el 4. Y ese 4, el número 4, es una raíz de este polinomio. Por eso yo les decía, si ustedes no saben cuál es la raíz de este polinomio, prueben con el 4, porque con el 4 da. Ahora Tiago me decía, pero ¿y cómo era que se empezaba esto? Porque no se acuerda. Bueno, para empezar esto, teníamos que nosotros armar la regla de Ruffini. Claro, por los números que son divisibles por 4 de abajo, ¿no? Y acá en esta esquinita colocábamos el 4. ¿Ves?
En esa esquinita había que colocar el 4. Y acá, arriba, en la parte superior de Ruffini, había que colocar los coeficientes de este polinomio que tiene que estar completo y ordenado. En este caso ya está completo y ordenado. Solamente hay que colocar los coeficientes, es decir, los números. Entonces acá colocamos un 64avo, ¿sí? Y así todo. Y cada uno con su signo, ¿no? Menos 3 16avos, 3 cuartos positivo y el 1 negativo. ¿Te acordás, Tiago? Entonces, este primer número se baja igual y después, ¿qué había que hacer con estos números? Se multiplican. ¿Ves? Eso, lo que hacíamos siempre. Estos se multiplican, el resultado se coloca acá en el medio, se va sumando, Profe. restando, de acuerdo a los signos. Se tiene que dar respuesta. Después se aplica el coso de Bhaskara. Después se aplica la fórmula de Bhaskara, ¿sí? Porque este es un polinomio de grado 3. Cuando yo le aplico Ruffini me queda un polinomio de grado 2 como resultado, y ahí tenemos que seguir factorizando con Bhaskara. Y en Bhaskara me tienen que salir otros 2 resultados más. Una vez que ustedes encuentran todas las raíces, tienen que factorizar, escribir la factorización final. Y esa factorización final decía que había que colocar el valor del coeficiente principal. Y el coeficiente principal es el coeficiente que acompaña a la variable de mayor exponente. En este caso, este número, ¿no? El 1/64avo. Este número es mi coeficiente principal. Entonces, para la factorización final había que escribir ese número, el coeficiente principal, multiplicarlo por x menos cada una de las raíces. ¿Sí? X menos R1 por X menos R2 y así sucesivamente. Si yo tengo un polinomio de grado 3, tengo que tener 3 raíces en total. No puedo tener menos, tampoco puedo tener más. Profe, yo a veces como están todas iguales les puse la misma y lo elevé al cubo, ¿está bien? Exactamente, así se hace. Si tengo una raíz que se repite varias veces, se escribe una solita nomás y se eleva a la cantidad de veces que se repite. Buenísimo. Pero esta es la fórmula. ¿Entendido? ¿Sí? Así se hace cuando esto tiene término independiente, cuando el polinomio tiene término independiente. Ahora, si el polinomio no tiene término independiente, como es el ejercicio L, lo primero que tienen que hacer es sacar factor común. ¿Y qué cosa saco como factor común? La variable, chicos. Solamente la variable, con el menor exponente. En este caso, va a ser x al cubo. Esa es la variable, la letra de menor exponente. Ese va a ser mi factor común. Y luego escribo lo que va dentro del factor común, ¿no? ¿Se acuerdan? Era tomar este término, dividirlo por el factor común. Y cuando dividen una potencia con otra potencia que tienen la misma base, se coloca la misma base y se restan los exponentes. Entonces 6 menos 3 me da 3. Y colocamos el 3 ahí. Después de vuelta, sigo con el otro término. Dice menos por más, esto va a ser menos, y hago 6x a la quinta dividido 1x al cubo. 6 dividido el 1, ese 1 implícito que está ahí, 6 dividido 1 me queda 6. X a la quinta dividido x al cubo, ese se coloca la misma base que va a ser x, resta los exponentes. 5 menos 3, 2. Y así, bla, 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 bla. Luego tienen que factorizar el polinomio que quedó adentro del paréntesis. Es de grado 3, entonces tienen que otra vez aplicar el teorema de Gauss. ¿Sí? Plantean la regla de Ruffini, con todos los coeficientes de mi polinomio que tiene que estar completo y ordenado, buscan un divisor del término independiente, así como hicimos acá, tal cual. Cuando ya factorizaron aplicando Ruffini, luego aplican la fórmula de Bhaskara, sacan las otras 2 raíces. En total mi polinomio tiene que tener 6 raíces. Recuerden que cuando ustedes aplican Ruffini van a sacar una raíz, con Bhaskara van a sacar otras 2. Ahí van a tener 3 en total. Pero acá, cuando hicieron el factor común x al cubo, acá sacaron 3 raíces implícitas, que cuando dice x sola es x menos 0. El 0 es la raíz implícita, y en este caso está 3 veces repetida, porque está elevado al cubo. Esta vale por 3. ¿Entienden?
Y a la hora de escribirlo en forma factorizada dice, escriba el coeficiente principal del polinomio. El coeficiente principal de este polinomio es un 1. Entonces va a ser 1 por, y ahora x menos cada raíz. La primera raíz que sacamos fue esta, la del factor común. Entonces esta va primero que todo. Colocan esta y la ponemos primero que todo. En realidad el orden no importa, pero nosotros la vamos a poner primero para no olvidarnos. Entonces la ponemos a esta y después colocamos todas las otras que estamos sacando. Con Ruffini, con Bhaskara. ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, sí. Esto lo tienen que tener, pero muy claro, porque esto vamos a utilizar nosotros ahora. Sí, profe, pero no me acuerdo mucho, si lo vimos el año pasado. Bueno, ¿pero se acuerdan ahora? Con lo que les expliqué. Sí, ahora sí, más o menos. ¿Sí? 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 Bien, pero yo a lo que voy es, no digan, sí, más o menos era, qué sé yo. No, lo tenemos que tener bien claro. Yo les voy a dar más ejercicios para practicar de esto. Yo necesito que esto quede bien claro, porque vamos a graficar. Pero esos ejercicios nos los da la otra semana, ¿o no? Sí, la otra semana. La otra semana el próximo práctico ya es un práctico donde vamos a empezar a aprender cosas nuevas. Nuestra revisión está terminando. Va a ser esto, va a ser lo que tenemos ahí. Que yo pensé que íbamos a ver algo más de lenguaje simbólico, pero no me hace falta. Estuve mirando y no. Nosotros tenemos que aprender bien esto, tenerlo bien claro cómo aplicar Gauss, los casos de factoreo que ya los repasamos a todos, y graficar las funciones elementales que vimos, que solamente vimos la función lineal y la cuadrática. Chao, con eso suficiente. De ahí nosotros tenemos que arrancar. Así que por eso les digo, es poquito lo que tenemos que repasar, ¿eh? Es muy poquito lo que hay que repasar. Bien, ¿alguna otra consulta más sobre estos ejercicios de Gauss? ¿No? No, profe, Profe, los anteriores creo que era... Sobre los signos del final, eso, que están todo en menos, las raíces. Es x menos cada raíz. Acordate que si, por ejemplo, vos empezaste a resolver acá y resolviste esto, ¿no? Y resulta que con Bhaskara sacaste una raíz que dice, por ejemplo, x1 igual a menos 6. Y después sacaste la otra raíz con Bhaskara, que dijiste, bueno, x2 igual a 1 positivo. A la hora de escribirlo en forma factorizada con esta fórmula, ¿sí? Que esto te sirve para escribir la factorización de este polinomio, ¿qué vas a poner? Bueno, vos vas a poner, dice, el coeficiente principal, que en este caso es un 1, ¿cierto? Vas a poner 1 por x menos cada raíz, pero como en este caso comenzamos con factor común, acá tengo mi raíz implícita que es el 0, ¿sí? Entonces yo voy a poner esa raíz, la que estaba implícita, la que estaba invisible, ¿sí? La implícita, ahí tengo, esa es mi raíz implícita, y ahora la otra raíz que sale de hacer Ruffini, ¿viste? Acá te va a salir un número, esa también es una raíz. Si no sacamos factor común, no ponemos 3 veces paréntesis, ¿no? No. Si vos sacás factor común lo ponés, si no, no. Vos fíjate que en este no lo ponemos. Vos acá cuando factorices esto, ¿qué vas a poner? Vos vas a poner que esto es igual a coeficiente principal, 1 sobre 64 por... Listo. ¿Saqué factor común? No, entonces acá no tengo raíz implícita. Directamente voy a colocar las raíces que yo saqué. Acá tengo una raíz, ¿viste? Que fue la primera que saqué. De 4. Entonces vos vas a poner x menos, porque la fórmula dice es x menos, este menos es el menos de la fórmula, ¿eh? El valor de la raíz. Mi raíz es 4 positivo. Ella es 4 positivo. ¿Ves? Y después lo de Bhaskara. Espera. Después agregar las otras dos que sacaste con Bhaskara. Pero si una de esas es igual a la de Ruffini, lo pongo al cuadrado. Lo pones al cuadrado, al cubo, a la cuarta, a la quinta. Todas las que te salgan iguales van todas elevadas a una sola potencia. Ya entendí. Y fíjense que acá, cuando te queda, este número 4 es positivo mi raíz, ¿no? Y la fórmula dice que es x menos la raíz. Acá se multiplican los signos. Estos dos se multiplican y dejo un solo signo. Menos por más, menos. Entonces acá directamente borro todo esto y voy a poner x menos 4. ¿Se entiende esta parte? Este menos es el menos de la fórmula.
Y este 4, como es positivo, ahí va encerradito entre paréntesis con su signo positivo. Luego los multiplico, menos por más, y me queda menos. Va a ser el resultado final como un 64avo multiplicado por x menos 4. ¿Sí? Y bueno, y todas las otras raíces que salen. En este otro ejemplo, acá, es el coeficiente principal, que es 1. Este 1 es el 1 este de acá, es mi coeficiente principal, por x menos la primera raíz la sacamos de acá, del factor común, ¿sí? Esto sale de ahí, por x menos las otras raíces. Acá voy a tener otra raíz que no sé qué número es, ni la ponemos, después la ponemos al final, pero sí tengo estas. Voy a poner x menos la raíz que saqué con Bhaskara, en este caso es el menos 6, ¿ves? Y lo encierro. En este caso, que tengo dos signos, multiplico estos signos. Menos por menos, me queda más. Entonces, directamente esto va a quedar como x más 6. Por eso se escribe así, x más 6. Porque este menos que está acá es el menos de la fórmula, ¿eh? Este es el menos de la fórmula. Y acá yo tengo mi raíz. Este valor que está acá adentro es la raíz. ¿Lo entienden cómo escribirlo? Sí, profe. ¿Sí? Molina, usted que me preguntó, ¿lo entendió? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, Sí. listo, perfecto entonces. ¿Nadie más tiene nada que preguntar? Lo del punto 2, profe, lo de cuadrática, eso no me acuerdo. Ahora vamos con la cuadrática, Pero esto de acá, esto de Gauss, ¿nadie tiene nada que preguntar? Por eso decía. No, profe, está todo bien. Bueno, vamos a seguir avanzando. Ahora vamos al punto 2. Bien, en el punto 2 de este trabajo dice... En el punto 2 tenemos 4 funciones. Las dos primeras son las dos cuadráticas y las otras son las lineales. Profe, en esa no aparece canónica y eso, ¿no? Porque yo no lo hice con eso. No, Saqué los elementos nomás. Ahora lo miramos. Bien, ejercicio. Este es el punto 2. En el punto 2, ustedes lo que tienen que hacer, chicos, primero que todo, y vamos a aprender, es a identificar cada función. Este año nosotros vamos a ver muchas funciones, ¿sí? Creo que son 8 en total. Ustedes el año pasado vimos 2 nada más, ¿sí? Con ustedes vimos 2, que es la función lineal y la cuadrática. Este año tenemos que ver las otras 6 que faltan. Entonces, y después tenemos que aprenderlas a todas, y a identificarlas a cada uno, diferenciar cuándo es una, cuándo es la otra, porque cada función tiene su forma de graficar, su forma de analizar, todo distinto, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que empezar a diferenciar una de otra enseguida y saber qué gráfico me va a dar. Entonces, por ejemplo... Profe, disculpe. Carrillo está pidiendo si lo puede hacer. ¿Aceptarlo? Pero Carrillo no me aparece para aceptarlo. A ver. No, su internet es muy débil, no entra, no llega. Llega a pedir solicitud para ingresar. Ah, bueno, ahí le digo. Tiene que tratar de salir y volver a entrar varias veces porque no puede. El internet es que no llega. No llega a tener la intensidad como para poder ingresar a la clase. Incluso tengo todo cerradito ahí como para que pueda ingresar y no hay señales de cabeza. Bueno, les decía, ¿cómo ustedes van a identificar una de otra y van a saber qué gráfico me da? Yo les decía, miren acá. Vieron que todas las funciones estas tienen variable x, ¿cierto? Todas tienen x y tienen y. Aquella ecuación de una función donde la x
esté una sola vez y esté elevado a la 1, corresponde a una recta, corresponde a una función lineal. Entonces, por ejemplo, la primera dice x menos 3 entre paréntesis y un cuadrado afuera. Ya este cuadrado que está acá fuera de este paréntesis me está indicando de que esta función es una función cuadrática. ¿Sí? No hay otra x por acá, como para que afecte a esto. Entonces la primera ya es una función cuadrática. La segunda pasa lo mismo que la anterior. ¿Ven? Tengo una sola x y esta x está afectada por un cuadrado afuera de un paréntesis. Entonces esta también es cuadrática. Su representación gráfica va a ser una parábola, ¿sí? Una curva. Ya en el ejercicio C tengo una sola letra x, una sola variable, y esta variable está elevado al exponente 1, no dice nada. Entonces cuando no dice nada es porque está elevado a la 1. Y que esté elevado a la 1 significa que corresponde a una función lineal, a una recta. Cuando nosotros despejemos la y de acá, la variable y, la ecuación que me va a quedar va a ser la ecuación de una recta, de una función lineal. Y lo mismo pasa en el ejercicio D. Acá tengo una sola variable x, esta variable x está multiplicada por un 2 afuera, no va a hacer nada más que multiplicarlo, pero la x sigue estando elevada a la 1. Entonces esta ecuación también corresponde a una recta. ¿Entendieron? Entonces, después, por ejemplo, si yo les coloco, ahí sí está sonando bien para que ingrese. Ahí está otra vez. Entonces, por ejemplo, si yo les coloco varias funciones, todas mezcladas, y les digo, bueno, identificar cada recta, cada función, si es cuadrática o lineal, y graficar. No van a poder graficar si no las saben distinguir. ¿Sí? Y para distinguirlas, esa es la clave, mirar el exponente de la variable. Ustedes se fijan, cuando despejen la y, ¿cómo me queda la x? Si me queda la x elevado a la 1, listo, esa es recta. Si me queda la x elevado al cuadrado, listo, cuadrática. ¿Sí? ¿Entendieron? Porque no. ¿Cómo, profe, puede volver a repetir? Por favor. Si despejan ustedes, despejan la y de una ecuación, y esta ecuación con y, les dice y igual a x cuadrado, bla, bla, bla. Si la x les queda después elevada al cuadrado, significa que corresponde a una función cuadrática. La representación gráfica va a ser una parábola, ¿sí? Una curva. En cambio, por ejemplo, en el ejercicio C o en el D, ustedes despejan y les queda y igual a 3x menos algo. Si la x queda elevado al exponente 1, corresponde a una función lineal. Es una recta su representación gráfica. ¿Sí? Si es una recta, lo único que tienen que hacer es separar en términos e identificar cuál es la pendiente y cuál es la ordenada. ¿Está claro? En cambio, que si es una función cuadrática, de la función cuadrática ustedes tienen que calcular 4 cosas. El eje de simetría, las coordenadas del vértice, la ordenada al origen y las raíces. 4 cosas, 4 elementos para poder graficar. Por eso les digo, ustedes tienen que aprender a identificar y diferenciar una función de otra. Las cuadráticas y las lineales son distintas, no las pueden mezclar. Cuadrática está elevado al cuadrado, lineal está elevado a la 1. ¿Sí? Esa es la primera diferencia. Por eso les digo, a la hora de graficar, no vas a hacer pero usted se refiere elevado al cuadrado las x. Claro, siempre la x. Ustedes tienen que mirar las x. Que la x me quede al cuadrado. Si la x me queda elevado al cuadrado, listo. Pertenece a la familia de las cuadráticas. Y a esa cuadrática le tienen que sacar vértice, le tienen que sacar eje de simetría, raíces con máscara, ordenada al origen. Y su gráfico me tiene que quedar una curva, ¿sí? Una parábola. Ese es el nombre de la representación gráfica de una función cuadrática. Se llama parábola. Me tiene que quedar una parábola. Y en la lineal van a quedarle 2 términos, ¿sí? Uno va a ser la pendiente y el otro la ordenada. Cuando grafica les tiene que quedar una recta. ¿Entendido? Por eso digo, tienen que aprender a identificar una de otra. Bien, acá yo les ponía, dadas las siguientes funciones, hallar sus elementos y representarlas gráficamente. No les dije qué es cada una. Entonces ustedes solitos miran y me dicen, ¿cómo que había que hacer acá? Había que despejar y, ¿sí? Había que despejar y. Bien,
Entonces, si yo tengo que despejar Y, ¿qué hago? No vamos a hacer esta, ¿eh? Yo voy a poner ejemplos parecidos. Bien, vamos con el primer ejemplo. Ustedes les va a quedar hacer esto, ¿eh? Yo no lo voy a hacer sobre ejercicio. Ejemplo 1. Pero uno solo, profe, el primero. Antes voy a hacer el ejemplo. Vos con el ejemplo No, vas a... pues mira ese despeje, es re complicado. Oh, totalmente. Ese, ¿sabes qué? No lo soñé un día que estaba inspiradísima en matemáticas. Este lo tengo que dar de ejemplo. Ay, qué exagerado es. ¿Cuál, profe? Vamos En a la hacer prueba igual me mató con los despejes. Sí, el que no sabe despejar está en el otro. Pobrecito. Por eso, profe. Pobrecito, por eso mismo. Yo estoy re mal con los despejes. Vamos a hacer un ejercicio. Yo despejo al toque, profe. Muy bien. Muy bien. Así Pero si usted me va diciendo el paso por paso. Claro, yo voy a hacer acá tu voz. Tu conciencia. Yo voy a estar actuando de conciencia. No soy conciencia de nadie, ¿eh? Bien. Fíjense que este ejemplo que estamos haciendo acá se corresponde con el ejercicio A. Profe, primero se resuelve lo que serían la raíz, la potencia. Claro, tenemos que despejar Y. Ese es nuestro objetivo. No perdamos de vista lo que queremos hacer. Tengo que despejar Y. Entonces, si tengo que despejar Y... Quedaría x al cuadrado más 1. Bueno, separo el término. Separo el término, pero paren. Tengo que despejar Y. La Y me tiene que quedar sola. Entonces, ¿qué voy a pasar primero? Primero vamos a hacer nuestro despeje. Después lo desarrollamos. ¿Primero no se duplica la potencia? No. X más 1 por X más 1. Después. Un tercio negativo pasa para el otro lado como multiplicación. No, el I más 2 no es. Bien, paren un poco. Esto tiene un orden. Siempre que ustedes tengan que despejar Y, pero esta Y está afectada por una división, ¿ven que tiene una línea fraccionaria abajo? ¿Sí? Y tengo una línea fraccionaria que afecta a todo este numerador, a este I más 2, primero que todo va a pasar en un tercio. Este un tercio que está dividiendo tiene que pasar multiplicando al otro miembro. Entonces, en el primer miembro va a quedar el I más 2 sin la línea fraccionaria porque un tercio negativo se va al otro miembro. Y este un tercio negativo pasa multiplicando. Entonces, bajo lo que ya tengo, ¿ven? Esto lo bajo y paso multiplicando el un tercio negativo. No cambia de signo, lo que cambia es de operación. Él estaba dividiendo, pasó multiplicando. ¿Quedó claro? Sí, profe, y ahí la potencia se aplica para la X y para el 1. Pará, todavía no llegamos a parte. Sigamos despejando, después ya lo resolvemos. Seguimos despejando, bien. La idea que me quede sola y después nos ocupamos de desarrollar todo esto, pero primero hagamos el despeje. Quiero la Y sola. Si esta Y la quiero sola, ¿qué hago con ese 2? Lo pasa a negativo. Lo paso restando, ¿cierto? Todo lo que tengo acá lo voy a tener que bajar igual. Lo voy a copiar igual. Y yo literal que lo copio. Y este 2 que está sumando pasó restando al otro miembro. Listo, la Y ya me quedó sola. Pero me quedó de este lado una cosa toda muy extraña. Entonces ahora sí lo vamos a resolver. Comenzamos a resolver. ¿Sí? ¿Te escucho? Te escucho tranquilamente, te escucho bien. Ahora sí, vamos a hacer lo que dijo recién Juan. Juan, vamos a multiplicar 2 veces por sí mismo. Pero cuidado, Juan, porque no me vas a hacer distributiva con esta potencia. Prohibido. La potenciación no es distributiva con respecto a la suma. Entonces, ¿qué dice cómo se resuelve? Hay que multiplicarlo 2 veces por sí mismo, aplicando la propiedad de la potencia. Cualquier cosa que esté al cuadrado se multiplica 2 veces por sí mismo. Entonces tengo que hacer x más 1 multiplicado por sí mismo 2 veces. X más 1 por x más 1. Y el resto lo sigo bajando. Separamos en términos. Siempre la separación de términos les va a ayudar, porque les va indicando quién con quién pueden resolver y quién con
por ejemplo, este 2 negativo, por más que ustedes lo miren con cariño con el 1/3, no se pueden resolver. Están separados, ¿ven? Entonces, acá tengo que multiplicar. ¿Por dónde empiezo? Pueden empezar por donde quieran, ¿eh? El x más 1 con este x más 1, o si no el x más 1 con el 1/3. Es lo mismo. Pero nosotros comencemos desde el principio. X más 1 por x más 1. Bien. Fíjense que cuando multipliquemos estos dos paréntesis, ¿sí? Estos dos voy a multiplicar. Cuando multipliquemos estos dos, ¿qué pasa después? Dice que después hay que volver a multiplicarlo con el 1/3 negativo. Quiere decir entonces que no lo puedo escribir suelto esto. Lo tengo que escribir encerrado. Adentro un paréntesis. Porque después esto va a quedar afectado por el 1/3 negativo. ¿Ven? Por eso lo tengo que escribir encerradito entre paréntesis. Bien. ¿Qué escribo cuando aplico la propiedad distributiva entre x más 1 por x más 1? ¿Qué me queda? X cuadrado. Me va a quedar x al cuadrado, porque multiplicamos esta x con esta x. Bien. Ahora con el 1. Más 1. No, X. Más No. una x. Ahí está. Bien. Ahí ya multiplicamos la x con estos dos. Ahora falta el 1. El 1 con esos dos. Más una X. Más una x de vuelta. Más 1. No, más 2. Y cuando multiplicamos ahora este 1 con este 1, 1 por 1, Ah, más 1. 1. más 1. Listo. Seguimos resolviendo. Antes de multiplicar por este 1/3, veamos si podemos operar algo dentro de este paréntesis para achicarlo. ¿Se puede achicar esto? Sí, sumas las x, que están solas. Sumamos las x, ¿cierto? Las x que están elevadas a la 1. Entonces este x cuadrado sigue estando igual. ¿Y qué voy a colocar como resultado acá? Cuando operamos las x. 2x. Una x más una x son 2x. Exactamente. Entonces acá me queda 2x, 1. Y todo esto multiplicado por el 1/3 negativo. Y a eso dice que hay que restarle 2. Eso es para hacer el punto 2, ¿no, profe? ¿Sí? Esto para hacer el punto 2. Este es el ejemplo para hacer el ejercicio A del punto 2. Este es re parecido al A, pero no es el mismo. Es parecido, ves que es lo mismo, tiene la misma estructura. Claro. Es exactamente igual. Bien, entonces, vuelvo a separar en términos. Y ahora me dice que a este paréntesis hay que multiplicarlo por el 1/3 negativo. Entonces comenzamos. 1/3 multiplicado por x cuadrado. Más por menos menos. Me queda en menos 1/3 de x al cuadrado. Menos 1/3 de x al cuadrado. Listo. Ahora lo multiplicamos por este otro término. Más por menos. Me queda menos. 2 por 1/3. La multiplicación se multiplica derecho, ¿no? Y este 2 cuando no tiene nada se le pone 1 abajo. 2/3 sería. Entonces me va a quedar 2/3 de x, porque uno de ellos tiene x. Y después se multiplica el 1/3 por el 1. Más o menos, Queda menos 1/3 entonces. 1 por 1/3, 1/3. Y no me tengo que olvidar el 2 negativo que sigue ahí. Bien. Esto todavía se puede operar, porque tengo este 1/3 y este 2, que son términos independientes, no tienen variable, entonces directamente los podemos operar. Y estos términos que tengo acá, el x cuadrado y el x, no se pueden operar porque no son términos semejantes. Uno está elevado al cuadrado y el otro está elevado a la 1. Son diferentes, no se resuelven. Entonces, estos van a quedar iguales. 1/3 de x al cuadrado menos 2/3 de x. Sí voy a operar estos dos, el 1/3 y el 2. ¿Qué resultado me da esto? Menos 7/3. Esto va a ser 7/3 negativo. Acuérdense que cuando nosotros teníamos que sumar o restar números fraccionarios con enteros, ¿cómo se hacía la cuentita rápida? Era esto así, ¿no? Este se multiplica con el 2. ¿Sí? Yo hacía 3 por 2, 6. Y como los dos son de igual signo, se suman con este de acá. ¿Ven? 3 por 2, Si 6 no más son del 1, mismo 7. signo, se restan. Claro.
y me queda el mismo denominador, por eso queda 7/3. ¿Sí? Por eso para acordarse nomás, algo que deben haber visto en segundo. Bueno, acá tengo entonces mi función cuadrática. Ya tengo mi función cuadrática. A esta función cuadrática dice que le tengo que calcular sus elementos para graficar. Está expresada en forma polinómica. Bien. ¿Cómo teníamos que calcular esto? Tenía una fórmula. Para calcular el eje de simetría, había dos maneras de hacer esto, ¿no? Para el tema del eje. Una forma era calcular primero las raíces y si tiene raíces reales después las sumaba a las dos y las dividía por 2. Hacía R1 más R2 dividido 2. El valor que me daba es el eje de simetría. Esa era una manera. Y la otra manera era aplicando la fórmula directamente. Pero, profe, para aplicar el tema ese de eje de simetría no habría que hacer Bhaskara. Sí, por eso te digo, yo te muestro las dos maneras. Una forma es esto, aplicar la fórmula esta, que el eje de simetría va a ser igual a menos b sobre 2 por a, porque cuando no tiene raíces reales vos decís, ¿qué sumo si no tiene raíces? Ahí aplicás esta formulita. X igual a menos b sobre 2 por a. Esa es una manera, y si no, la otra forma es sumar las dos raíces y dividirlas por 2. El eje de simetría va a ser el promedio de los dos valores, ¿sí? O sea, de que nosotros de ahí, en vez de poder hacer Bhaskara, solamente sacamos b y ya, para utilizar la primera fórmula para sacar el eje de simetría. Claro. Y nos ahorramos el hacer Bhaskara, ¿no? Y en realidad el Bhaskara lo vas a tener que hacer igual después, porque necesitas las raíces. No es que no lo vas a hacer nunca, lo necesitas igual, No, vas a claro, tener que hacerlo. Como había puesto las dos fórmulas, yo pensé que estaba dando para que no hagamos nada de Bhaskara. No. Yo les pongo las dos fórmulas porque resulta que si la función no tiene raíces reales, a ver cómo es esta función. A ver. Ya se corre. Profe, pero antes de Esta hacer no tiene esta raíces segunda, reales. profe, antes de hacer esta segunda ecuación, debemos hacer Bhaskara antes. Sí, hagamos Bhaskara. Vamos a aplicar Bhaskara. ¿Sí? Nosotros aprendimos a sacar el eje de simetría haciendo la segunda fórmula, ¿se acuerdan? Que yo lo dije. Primero hacemos Bhaskara, sacamos las raíces, las sumamos, la dividimos por 2. El resultado es el eje de simetría. El problema fue cuando no tenía raíces reales. Cuando ustedes calculaban las raíces y la calculadora les decía error. Entonces me decían, profe, ¿qué hacemos? ¿Cómo calculamos el eje de simetría? Y ahí les decía, no chicos, tenemos otra fórmula. Acá está la otra forma de calcular el eje de simetría. Se hace sin las raíces. Directamente se reemplazan el valor de b y el valor de a. Listo. Hacemos esta cuentita y el resultado me da el eje de simetría. ¿Sí? Pero bien, vamos a calcular las raíces de Bhaskara, con Bhaskara de esta función. Vamos a calcular sus raíces. Esperen que yo esto lo voy a copiar y me lo voy a llevar para acá. Bien. Aplicamos Bhaskara para sacar las raíces. ¿Sí? Vamos a calcular las raíces de mi función. Y después sacamos el eje de simetría. ¿Se acuerdan de la fórmula de Bhaskara? ¿O es necesario que la anote? Menos b, ¿Anoto? más menos, raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 cuadrado. Ah, muy bien, se la acuerdan entonces. ¿El resto también se la acuerda o la anoto? La anoto, ¿no? Mejor la anoto. Por las 2 dudas. por a. B cuadrado menos 4 por A por C. Y todo esto sobre 2 por A. Esto me da como resultado dos raíces. R1 y R2. Cuando es cuadrática, profe, las raíces nunca pueden ser iguales, ¿o no? Sí. ¿Así? Acordate que si las raíces te quedan iguales es porque la función cuadrática, la parábola, toca al eje de simetría en un solo punto. Porque te acuerdas que las raíces son los puntos donde se intersecta la parábola con el eje de las X. Ok. Si toca el eje de las X en dos puntos, entonces tiene dos raíces reales diferentes. Pero si las raíces son iguales, quiere decir que cuando tú hiciste tu gráfico, la función, por ejemplo, tocó al eje de las X. Claro, es el punto mínimo ese o el máximo. Claro, en este caso sería el Profe, punto máximo. Vale, ¿El punto 2 gracias. también hay que graficar y eso? Sí, hay que graficar y analizar todo. Oh. Sí.
que les vaya gustando, porque de eso se trata todo este año, es graficar, analizar, porque para que veamos a ver hasta dónde llegamos. Espero que Corta, no me costó, profe. Hasta diciembre me parece que llegamos con este año. es un tema bastante complicado este año. Bueno, vamos, empecemos. Dice, menos el valor de B. Entonces, ¿cómo comienzo esto? Menos 2 tercios de... Sería menos... Entre paréntesis, menos 2 tercios. Bien, coloco menos 2 tercios. ¿Hay que poner las letras acá adentro igual? No. ¿El X y eso? No. Muy bien, no se ponen X, ven que solamente van letras, no van numeritos después acá adentro, no nos quedan variables. Ahora la raíz de 2 tercios al cuadrado. Amigo, ¿qué estás respirando al lado del micrófono? La raíz del 2 tercios y es negativo el B, ¿cierto? Este va al cuadrado. ¿Qué más? Menos 4 por 1 tercio. No olviden de colocar su signo, porque sin signo, un signito, ustedes ya saben con qué signo. Por menos 7 tercios. El año pasado con la prueba, por culpa de los chinos, aprobamos todo. Sí. Por eso le digo, esta función, y después, bueno, las funciones que vamos a ver este año también, un signito y queda todo mal, así que cuidado con los signos. Miren, revisen, controlen, que no les falte nada. 2 por A. Entonces, 2 por 1 tercio negativo. Bien, menos por menos me queda más, entonces acá va a ser 2 tercios positivo. Más menos. Raíz cuadrada de, y esto va todo a la calculadora. Ni lo vamos a pensar, a la calculadora. Esperen que yo voy a buscar mi calculadora. Hagan su cuenta y me dicen a ver qué les dio. Les tuvo que haber quedado un número negativo, ¿no? Todo recachado, ninguno está haciendo la cuenta. No me preocupa, solo Estoy ustedes. haciendo la otra fórmula. No, profe, yo lo iba a hacer, pero la calculadora está lejos y seguramente cuando lo esté por hacer, Chervacó va a decir la respuesta a Valentina, así que No, mejor... de mí, amigo, mejor que Mira, profe, yo mira, hice la otra molesto, cuenta mira. porque ya dio negativo y no tiene raíz. ¿Nadie hizo la cuenta? Bien, yo hago la cuenta. Es horrible estar haciendo mi clase donde nadie mueve un dedo. Profe, yo estaba haciendo la cuenta. Pero hay que estar Chervacó, profe. No, de la raíz del... Me van a estar mandando mensajes 80.000 personas preguntándome, profe, no me acuerdo cómo hacer el otro, cómo lo Pero hay que estar Chervacó, profe. ¿Quién puede competir con Chervacó? Yo, amigo, corta, mi Chervacó. Lo voy a Ahora el segundo paréntesis. A mí me dio menos 8 sobre 3. Eso da, menos 8 tercios. Pero ¿qué pasa? Cuando ustedes calculen la raíz cuadrada de 8 tercios negativo, la calculadora les va a decir error. Error. Sí. Quiere decir esto entonces que No hay mi función raíces reales. no tiene raíces reales. No existen raíces reales. Y le escriben. No existen raíces Y ahí la parábola va a estar en el aire, digamos. Claro, sin Ah, intersectarse sí, con el eje de las X. En el aire. Claro. Entonces, si yo utilizo las raíces para calcular el eje de simetría, no lo puedo calcular porque no tiene raíces reales. Sí o sí tengo que utilizar esta fórmula. X igual a menos B sobre 2 por A. ¿Sí? Para sacar el eje de simetría. Bien. Entonces vamos a sacar nuestro eje de simetría. Dice que X va a ser igual a menos el valor de B, que B vale 2 tercios negativo, B sobre 2 por el valor de A, que es 2 por 1 tercio negativo.
quiere decir que mi eje de simetría, ¿cuánto vale? ¿Qué signo va a tener este eje de simetría? ¿Positivo o negativo? Negativo, profe. Negativo, exactamente. Y es negativo porque, fíjense, el numerador es negativo, el denominador es negativo. Menos por menos Profe, más. pero el eje de simetría no era igual a 7 menos 7 tercios al número que quedaba suelto en nuestra fórmula, en nuestra ecuación. Este número que quedaba acá, el término independiente, es la ordenada al origen. Ah, eso era. Acordate Profe, que ¿cómo se resuelve eso? ¿Lo puede explicar por favor otra vez? Porque no lo entendí. No me acuerdo. para saber qué signo tiene, No, la cuenta esa de B sobre 2 por A. ¿cómo hice para sacar esta cuenta, para hacer esta cuenta? Fíjate el valor Sí. de B. El B, estos son los numeritos, ¿no? Este que está acá, este es el A. Acá el valor de A siempre es el número, el coeficiente que acompaña a la variable de mayor exponente. Un tercio negativo. Ese es el A. Por eso es que acá abajo dice 2 por un tercio negativo, porque es 2 por A. ¿Ves? El valor de B es el coeficiente de X, el número que está con la X. Ese vale B. Lo mismo que hiciste con mascara. B vale 2 tercios negativos. Y este otro que está acá sería el C. El término independiente. Reemplazando esos valores en la fórmula, en esta formulita de acá, vos sacás el eje de simetría. X es igual a menos, el menos de la fórmula, ¿ves? Dice menos, se ponemos el menos. El valor de B, B vale 2 tercios negativos, por eso va entre paréntesis acá arriba. Sobre 2 por el valor de A, y el A vale 1 tercio negativo. Listo. ¿Cómo se resuelve? Vas a resolverlo por partes. En la parte de arriba dice que es 2 tercios negativos. O sea, acá queda igual. En el denominador, primero multiplique estos dos, dicen 2 por el 1 tercio negativo. Más por menos menos, te queda menos. 2 por 1 tercio, te queda 2 tercios. Y después vamos con los signos. Esto primero resuelve esta parte de acá. Primero se resuelve esto. 2 tercios dividido 2 tercios me queda 1. Este menos lo copio acá, 2 tercios dividido 2 tercios me queda 1, y acá cuando divido estos dos signos, menos dividido menos, o menos por menos, se me queda más. ¿Ven? Y ahora acá, en esto que me quedaron dos signos, multiplico los signos. Menos por más, y me queda menos. Ahí ya tengo entonces el valor de mi eje de simetría. Ahí está el eje de simetría. Bien, tenemos el eje de simetría. Recuerden que el eje de simetría era una recta vertical punteada, ¿sí?, que divide a la función cuadrática en dos partes iguales. De cada lado me tenían que quedar las raíces si hay. Si no tiene raíces, no importa. ¿Con qué voy a graficar? Voy a graficar con el eje de simetría, con la ordenada al origen, y me falta otro elemento importante que es el vértice. Entonces, Sí. ¿qué era lo que era igual al eje de simetría, Alberto? El eje de simetría es una recta, y sobre esa recta está ubicado el vértice, ¿sí?, que es el punto máximo o el mínimo de la función. Este vértice tiene dos coordenadas, uno en X y el otro en Y. Este valor de X coincide con el eje de simetría, es el mismo. ¿Ves? Por eso le colocamos X del vértice, el otro Y del vértice. Tiene dos coordenadas. Este número siempre es el mismo que el valor del eje. Es igual. Entonces, cuando yo calculo el eje de simetría, listo, automáticamente ya encontré también la primera coordenada de mi vértice. Este vértice va a tener coordenada menos 1. Ahí está la primera coordenada. Y la segunda coordenada, ¿cómo la sacaba? Tenía Sumando... que ir. ¿A dónde tenía que ir? Ojo que había que hacer una cuenta, ¿eh? Sí, profe. Para sacar el I del vértice, Sí, para sacar el I del reemplazás el resultado del X en la fórmula. Exactamente. En la ecuación de mi función, acá tengo la ecuación de mi función. En esta ecuación de la función había que reemplazar el X, el valor de X. Entonces, yo voy a copiar la ecuación de mi función. En esta ecuación de mi función vamos a reemplazar la otra. Esta
Esa es la ecuación de mi función cuadrática. Para sacar el y del vértice, dice que tengo que reemplazar todas las x por el 1 negativo. ¿Sí? Este numerito se reemplaza en todas las x. Cada vez que aparece una x, reemplazo por el 1 negativo. Entonces, el y del vértice dice que va a ser igual a menos 1/3 multiplicado por, se coloca el valor de x, menos 1 al cuadrado, después dice menos 2/3, apareció la x, entre ellos dos hay un por lo que me dio la x, que es menos 1, menos 7/3, menos 7/3. Bueno, esto, así como está, lo van a ingresar todo en la calculadora. Y la calculadora científica me va a arrojar el resultado. Ese es el valor del y del vértice. Menos 2. Menos 2 va a dar, espera que yo voy a revisarlo, ¿sí? Esto me da menos tercio es menos 2, ¿no? Profe, ¿Qué? profe, ¿hasta qué hora es la clase de hoy? Comienza a las 6. ¿No me dije que empezaba de 6 a 7 o de 6 a 7 y media? De 6 a 7, ¿no? ¿Sí? Ah, ya está por terminar esto. Claro, no pregunto nomás yo porque me están preguntando acá en clase. Sí, sí, ya terminamos. Tiene una hora más. Bien, acá sacamos el valor del y del vértice. El y del vértice dice que vale 2 negativos. Entonces acá colocamos el 2 negativo. Ya está, tenemos todo. La ordenada al origen es 7/3, las raíces no tienen. Tengo mi eje de simetría que es el menos 1 y el vértice que es el menos 1 menos 2. Bien, una vez que tenemos todas las cuentitas hechas y que ya tengo todos mis elementos, vamos a graficar. Esperen que voy a buscar el eje cartesiano, voy a buscar un eje. La actividad digo que Siempre van a tener que graficar, ¿eh? Nunca va a ser algo por hacer nomás sin graficar. Profe, ¿se me escucha? Sí, te escucho. ¿Usted en la actividad en el punto 2 va a pedir que pasemos de canónica a factorizada y factorizada polinómica? No, ya no. ¿No? Vamos, profe, es la primera vez Eso yo ya lo evalué en cuarto. Eso yo ya lo evalué en cuarto. Fíjate que yo te voy a dar una función expresada de cualquier manera. O sea, profe, de que nosotros depende, ya con lo que vimos el año pasado, queda en nosotros si lo aplicamos o no. No, en realidad no queda en vos si lo apliques o no. En realidad yo te voy a dar una ecuación escrita de cualquier manera y vos tenés que saber usarla. Ah, Sea en factorizada, polinómica o canónica. claro. Y Yo te con voy a eso dar te una dijo función. que no hay que tirar la carpeta del año pasado. No, por eso le dije, no la Sí, tires. igual. No la tiré yo la tengo acá, pero... No la tires porque la vamos a usar. Sí, por eso que estuve insistiendo tanto de pasar de un lado a otro, de una forma a otra, porque yo, por ejemplo, este año voy a darle funciones cuadráticas y esa función cuadrática la van a tener que graficar y analizar y yo se las voy a dar en forma canónica, en forma polinómica, en forma factorizada, de cualquier manera, y ustedes no tienen por qué perderse, y tampoco decir, ay, pero Claro, si nosotros pero no la vimos. de por sí, si usted nos da una, digamos, una ecuación en forma factorizada, No les voy a pedir que la por pasen. sí, claro, nos da de por sí completa para no pasar. Yo te voy a dar una función y vos tenés que arreglarte. Eso es lo que... ¿Vale? No te Por eso voy a es así. decir, pasala a la polinómica, pasala a la canónica. Ah, mirá, acordate que acá te estoy dando las raíces. No, no. Eso ya lo vimos en cuarto. Ya está. Y por ahí me dice alguno, profe, no me acuerdo cómo hacerlo, listo, así un repasito, un ejemplo. Sí, pero es un repaso. No es enseñarles tema nuevo de vuelta. Bien, niños. Tenemos que graficar la cuadrática. Primero que vamos a marcar nuestro eje de simetría. Eje de simetría dice que está en x igual a menos 1. Les recuerdo, el eje de simetría es una recta vertical que pasa por el x. Dice que es x igual a menos 1. Entonces trazo una recta vertical.
que pasa por el x igual a menos 1. Esta recta es una recta auxiliar para graficar, entonces tiene que ir punteado. ¿Sí? Le hacemos el punteado. Tengo un recto línea. Esto que está acá entonces es mi eje de simetría. Y la voy a anotar. Dice que esto es x igual a menos 1. Acá tengo mi eje de simetría. Otra cosa que voy a marcar, dice marque las raíces. No tengo raíces, listo, no marco. Marque ahora la ordenada al origen. La ordenada al origen es 7 tercios. Ese 7 tercios lo vamos a pasar a decimal. Y vamos a hacer 7 dividido 3. 7 dividido 3 me da 2,3, el periódico. Entonces esto, en menos 2,3 tengo mi ordenada al origen. En el eje de las y, que es ordenada. Entonces, en el menos 2,3 marco mi ordenada al origen. Vamos a marcar con naranja. Por acá más o menos. ¿Sí? Ahí tengo mi ordenada al origen. Por ahí tiene que cruzar la función, ¿no? En el eje de las y. Bien. ¿Qué me queda? Me queda solamente ahora dibujar el vértice. Este vértice lo vamos a marcar con celeste. Dice que es el punto de coordenadas menos 1, menos 2. Este es x y este es y. Donde se encuentre el menos 1 de las x con el menos 2 de las y, ahí tengo el vértice. Menos 1 de las x con el menos 2 de las y, aquí. Acá tengo mi vértice. ¿Listo? En este puntito que tengo acá marcado, tengo el vértice. Listo. Ya está. ¿Se acuerdan que había un número acá que era el que me decía, y ese número acompañado del signo me decía si la curva, si la parábola iba a tener Iba a la estar para arriba o para abajo? Sí, hacia profe. arriba o hacia abajo? ¿Cuál era? El último número. ¿El último, el 7 tercios? No, lo acompañaba el tercio. el x cuadrado. El que acompaña el x cuadrado, es decir, el coeficiente principal. Este coeficiente principal me dice que es negativo. La curva me tiene que quedar con la concavidad hacia abajo. Entonces, controlo. ¿Me está quedando hacia abajo? Sí, me está quedando hacia abajo, miren. ¿Ven? No tiene raíces, no corta el eje de las x entonces. Y con estos dos puntitos ya grafico. Bien. Recuerden que esta línea que yo tengo acá punteada, mi eje de simetría, divide a la parábola en dos partes iguales. Entonces, ustedes siempre van a marcar el punto simétrico de la ordenada. Si mi ordenada está acá ubicada en el 2,3 periódico, a la misma distancia, pero del otro lado del eje, voy a buscar el simétrico. ¿Sí? Sería como el reflejo del 2 negativo, del 2,3 periódico. Este está a una unidad. Entonces, a una unidad, acá, ahí voy a tener mi punto simétrico. ¿Ven? Es la proyección de este punto sobre el eje. Es como si fuese su reflejo, porque este actúa como si fuese un espejo. ¿Vieron? Y con eso ya trazamos la curva. Entonces, trazo mi función, pasa por mi punto ese que está acá, y el otro. Ahí está mi función cuadrática. Y después hay que analizarla, ¿no? Analizar el dominio, la imagen. ¿Quieren que hagamos el análisis? Sí, profe, uno por lo menos, porque yo no me acuerdo. Hagamos el análisis. Ese y listo, de ahí ya está, profe. Acá Así tenemos... tampoco van a andar explicando todo. No, yo no tengo problema, no tengo más clase con nadie después, ya está. Profe, entonces son 2 cuadráticas y 2 lineales. 2 cuadráticas y 2 lineales. Listo. El dominio de esta función. Recuerden que la función cuadrática y la función lineal siempre tienen dominio real. Directamente es el conjunto de números reales. ¿Y por qué? Porque esta función queda dibujada no solamente del lado de los x negativos, sino que también abarca los x positivos. ¿Ven? Su rama queda de este lado y también queda del otro lado. Por eso es directamente el conjunto de números reales su dominio. Bien, ahora, ¿cuál va a ser la imagen? En la función cuadrática la imagen no es todo el conjunto de números reales, porque no es cierto de que esté dibujada para todos los valores de y. No, está dibujada en una parte nada más de los y. Y su lectura siempre se hace de abajo hacia arriba.
Comienzo desde acá abajo para arriba y me fijo en qué valores de I está dibujada esta función. ¿Desde dónde hasta dónde? Desde lo negativo hasta lo positivo. Desde los negativos hasta los positivos. ¿Hasta todos los positivos? Ojo. Los menos de infinito. No, hasta el -2. Comienza desde el menos infinito de las I. Perfecto, entonces acaba con un paréntesis porque es un infinito. Los infinitos siempre llevan un paréntesis. ¿Sí? Comienza desde menos infinito hasta el -2. No es que sigue para arriba, porque en el -1 yo ya no tengo función. Acá tampoco. Llega solamente hasta qué valor. Fíjense que este valor, el 2 negativo, no es cualquier valor. Y ahí este era valor, desde el -2 hasta el sí, infinito del vértice. positivo. ¿Sí? Ahí es donde se le agregaba la 1, profe. Era la No, unión. porque es la imagen nada más. ¿Y en cuál se Acuérdate que hacía la eso? imagen es como decir, ¿cuál es la altura de esta función? Un poco de alta. Uno va a decir, empieza desde menos infinito y llega hasta este punto. ¿Y este punto qué coordenadas tiene en I? Hasta el -2. Desde menos infinito hasta Claro. el -2, esa es su imagen. Listo. Más allá no hay. No hay función por acá arriba. ¿Ven? Y por eso yo les decía, cuidado, porque este número no es cualquier número. Este número siempre es el valor del I del vértice. ¿Sí? Si mi función está así, de esta forma, el I del vértice va ubicado siempre acá, al lado derecho de mi intervalo. Si la tengo del otro lado, el I del vértice va al principio. Bueno, ya tenemos dominio e imagen. Vamos a analizar ahora cuál es el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad. Recuerdan que yo acá les decía, chicos, pinten. El que se pierde en esto, pinte. Eso le ayuda un montón. El conjunto de positividad dice, es toda la parte positiva de la función, todo lo que quedó dibujado arriba del eje de las X. ¿Me quedó algo dibujado arriba del eje de las X? No. No hay nada. Entonces el conjunto de positividad es un conjunto vacío. No hay nada que sea positivo. Mi función es toda negativa. Toda su parte es negativa, porque está toda dibujada en la parte de abajo. Entonces directamente el conjunto de negatividad va a ser el conjunto de números reales. ¿Vieron? Ahora, le falta todavía el crecimiento y el decrecimiento. Y eso se acuerdan que lo hacíamos con el hombrecito. Teníamos un tipito que salía a caminar arriba de la curva y su movimiento siempre era de izquierda a derecha. Cada vez que el hombrecito caminaba y subía, era creciente. Pero si el hombrecito iba caminando y bajaba, era decreciente. Entonces pregunto, ¿desde qué valor de X hasta qué valor de X mi función es creciente? Desde el menos infinito hasta el -2. Desde el menos infinito, dice, hasta el -2 es creciente. Solamente Claro. este tipito fue subiendo desde acá. Fíjate que su valor de X sería esto, ¿no? Claro. Cuando sube. Esto viene desde menos infinito, porque esta línea sigue por allá. Desde menos infinito va subiendo, sigue subiendo, por eso es creciente, y crece hasta dónde? Hasta acá crece. Hasta ahí. ¿Y qué valor entonces de hasta X el tiene este -1. punto? -1. Menos 1. ¿Ven? Claro. Su valor de X es hasta el -1. Yo estaba mirando el de -i. El de Claro, la- no, por eso les digo, son valores de X. Ah, Ahora, ¿dónde va a ser decreciente? Cuando empiece a bajar. ¿Desde qué Sería- punto comienza a bajar? Menos 1 más infinito. Desde menos 1 hasta más infinito. Y son valores de X. Desde menos 1 hasta el más infinito, él comienza a bajar. Comienza a ser mi función entonces decreciente. profe, ¿y entonces cuál era que se ponía ese de la unión? Y va a ser la unión cuando tenga algo, con otra cosa. Por ejemplo, si mi función hubiese quedado acá arriba, va a ser positiva esta parte y esta otra parte de acá. Ah, Ahí es cuando se coloca unión. En este caso mi función quedó toda dibujada abajo, por eso tiene una sola parte, no es todo. Bien, listo. Con esto yo ya quedo satisfecha. No quiero nada más. Ni siquiera quiero el punto máximo ni el mínimo. No, ya está. Con esto es suficiente. ¿Sí? Profe, ¿puede poner todo así como en chiquito para poder sacarle captura a todo? Por Yo favor. lo voy a colocar todo en el grupo que tenemos igual. En el grupo voy a poner todo igual. Ah, bueno, profe, entonces saqué captura. Bueno, no sabía capturar el cuento. Yo voy a poner todo esto en el grupo.
Bien. Acá tenemos todo el ejemplo entonces. Ejemplo 1 y ya está terminado con el análisis y todo. Análisis, gráfico, hicimos todo. ¿Sí? Y el otro, fíjense que acá, bueno, el B, igual, despejan Y. Fíjense, cuando ustedes despejen Y acá en el ejercicio B, separen en términos, esa es la clave. Que la Y queda sola acá, que este quede solo, y este término, que es el X menos 1 al cuadrado, todo así completo como está, lo pasan al otro miembro. Y pasa restando. Va a quedar 3 menos el paréntesis. No es que va cambiando de operaciones y toda la cosa. No, es como un cortar y pegar. Lo corto de acá, lo pego en el otro lado. Lo único que cambia es el signo. De más, cambió a menos. ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí. Bien. Y en las otras, en el C y en el D, lo único que tienen que hacer es despejar Y. Fíjense que la X está elevado a la 1. Entonces les tiene que quedar la ecuación de una función lineal, una recta. Ahí separan en términos, siempre les tiene que quedar de 2 términos. Si no les quedan 2 términos y les queda uno solo, se completa con 0, igual que en polinomios. Entonces les quedan 2 términos, un término va a ser la pendiente y el otro va a ser la ordenada al origen. ¿Sí? Para que grafiquen la recta. Bueno. Buenísimo, profe. Igual mañana nos vemos otra vez, ¿eh? Sí, a las 6. Mañana... Profe, mañana se entrega el trabajo a la noche, o sea que podemos también repasar por las dudas en la clase antes de Para entregarlo. sacarse las dudas y eso. Sí. Ah, listo. Tengo una, profe. ¿Listo? Bueno, que tenga buenas Bueno, ahora tardes, sí. profe. Nos Ya, vemos. profe, Chau, mañana. chicos. Profe, Nos vemos. Sí. le envió un WhatsApp avisándole algo si después lo puede ver por físico. Bueno, dale, ahora lo miro. Gracias. Chao. Chao.